Bueno, Max, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el medio ambiente y la contaminación en Japón. Y bueno, el equipo es Orlando Cervera, Miguel Villanueva, Gibran Dajer y yo, Esteban Robio. Y bueno, Max, antes voy a empezar leyendo los antecedentes de todo esto que estamos viendo para tener un contexto mejor. Entonces, los antecedentes son: al término de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en un estado deplorable, hablando económicamente y social. Este conflicto bélico cobró la vida de 3.100.000 personas de ciudadanos y redujo el PIB a la mitad, y las batallas dejaron a más de 15 millones de personas sin hogar. Tomando en cuenta las circunstancias, el gobierno tomó las medidas necesarias para sacar el país a su estado actual, y de igual manera esto supuso también el sacrificio en el cuidado ambiental, ¿no? Y como podemos ver, pues igual de cierta manera todo esto afectó a todas las especies, a todos los animales, ya que a través de la guerra muchos animales fueron desplazados de sus hábitats naturales, lo que causó que se hayan extinguido, que se hayan muerto o que hayan tenido que irse a otro hábitat no natural. Y bueno, y de igual manera, pues económicamente dejó muy mal a Japón, porque pues ya como todos sabemos, Estados Unidos lanzó las dos bombas que básicamente destruyeron la economía de Japón. Y bueno, más que nada eso fue lo que afectó, ¿no? Tanto económicamente como al medio ambiente. Entre las décadas de 1960 y 1970, Japón creció como país, pero llegó a tener peores condiciones medioambientales del mundo. El agravamiento de la polución atmosférica del agua y del suelo y la contaminación acústica y los malos olores suponían un grave peligro para la vida. Esto causó el desaparecimiento de algunos animales silvestres. El surgimiento de enfermedades relacionadas con la contaminación en diferentes puntos del país se llevaba a los tribunales, donde se decía sobre quién recaía la responsabilidad y qué tipo de compensación era necesaria. Estos eran los daños colaterales del crecimiento acelerado. En el año 1973, las alertas de densidad de óxido alcanzaron su máximo con 328 partículas por millón. Durante los años 90 produjeron niveles de dióxido de carbono que superan las 1.000 toneladas métricas del año, lo que significaba que en 1990 cada japonés producía 8.8 toneladas métricas de dióxido de carbono al año. Esos son los antecedentes. Luego, la crisis del petróleo del 1973, también conocida como la primera crisis del petróleo en el mundo, causó una serie de consideraciones en Japón del mal manejo de este combustible fósil, ya que este consumía el petróleo de manera masiva y sin conciencia del daño que ocasionaba a su ambiente. La crisis se dio por una decisión tomada por los principales productores de petróleo en el mundo árabe pertenecientes a la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, de embargar a los países que participaron del lado israelí durante la guerra del Yom Kippur. Este afectó a países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etc. Como consecuencia de la crisis, Japón buscó nuevas formas de producción de energía más estables y menos dañinas al ambiente. Medidas ambientales tomadas por Japón. Ley básica de control de la polución ambiental. Promulgada en la década de los 60, pero tuvo efecto hasta los 80. Su objetivo fue la regularización de todos los elementos que generaban contaminación ambiental y concentraban polución. Para ello fue necesaria la creación de indicadores de medición que permitieron recoger información. Si un gobernante u otra autoridad local determinaba que quienes producen o gestionan emisiones generan altas cantidades de humo, deben mantener su registro de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad. Niveles de dióxido de carbono disminuyeron a 85, siendo significativas las reducciones en Tokio y Osaka. Esta ley fue la base para otras que llegaron en años posteriores. La ley fue el comienzo de una concientización al cuidado ambiental en el país de Japón. Otras medidas ambientales tomadas por el gobierno de Japón fueron: adaptar medidas de control en atención a las condiciones locales, promocionar el desarrollo de tecnología que permita prevenir la contaminación, reubicación de las fábricas y originar instancias de acuerdo con residentes locales. En la siguiente gráfica podemos ver cómo se ha ido desarrollando la esperanza de vida de los japoneses desde el año 1891 hasta el año 2015.
podemos observar cómo se ha incrementado drásticamente. Bueno, ya que vimos sobre los antecedentes de la destrucción ambiental en Japón y cómo esto dañó a su sociedad y cómo esto lo estaba llevando a la ruina, y también vimos cómo repararon esos errores que cometieron, y ahora veremos las consecuencias de esas medidas ambientales que se tomaron en el pasado y cómo están dando frutos hoy en la actualidad. Bueno, en el presente Japón se encuentra como uno de los países más avanzados en el cuidado ambiental. Todas las medidas tomadas en el pasado, en la década de los 80s, 90s, están teniendo frutos hoy en día, como por ejemplo, Japón tiene una de las economías más estables del mundo. También, turísticamente hablando, millones de personas van a sus tierras por lo hermosas, cuidadas y seguras que son. Y se podría decir que Japón tuvo un avance ambiental casi imposible o jamás visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en la década de los 70s, Japón era considerado uno de los países, de los peores países hablando ambientalmente, y las medidas que tomaron, ya que ya hayan sido muy efectivas o simplemente las siguieron al pie de la letra, dieron frutos. Y hoy en día Japón, en 2021, es uno de los ejemplos de lo que se puede lograr cuando la ley, la gente y todos se unen para un bien común. Y se dieron cuenta de la importancia de la naturaleza y cómo el destruirla nos va a afectar en un futuro lejano o cercano. Y por eso Japón entendió que es importante cuidar su naturaleza, no solo hablando por el patrimonio que representa, sino que también hablando económicamente, socialmente y otros muchos factores. Japón es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando todos nos ponemos de acuerdo por un bien común. Y bueno, ¿cómo podríamos aplicar estas medidas que se tomaron en Japón aquí en el estado de Yucatán o hablando generalmente en el país? Es importante recalcar que en Japón las leyes que aplicaron, ellas no simplemente las redactaron y ya, no. Las siguieron al pie de la letra, sin ambigüedades, sin excepciones, no. Y cada ciudadano, sin importar su estatus social o simplemente si no eran grandes contaminantes, no. Las siguieron al pie de la letra. Así debería ser aquí en el estado de Yucatán y en el país también. Es importante que todos debamos respetar la ley y seguirla. Porque si no, si uno cree que él al romper la ley no va a pasar nada, tal vez no. Pero si uno piensa así, dos pensarán así y más. Es por eso que es importante que todos contribuyamos por un bien común, que en este caso es el cuidado del ambiente. Gracias. Eso ha sido todo por hoy y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.